Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy, como siempre, vamos a abordar el tema político. Estamos en contra del reloj de cara a las elecciones del 30 de noviembre. Hoy tenemos como invitado al abogado Germán Licelar, que aspira a una candidatura a diputado por el Partido Innovación y Unidad PINU, y conocemos su trayectoria y con él vamos a conversar lo que está ocurriendo. Pues justamente estamos a 25 días de las elecciones y continuamos, vea usted, con 2 congresos nacionales. Mientras los diputados de oposición se reunieron la tarde de ayer en una iglesia por la militarización del Congreso Nacional, hoy está convocado la Comisión Permanente. Una de las resoluciones de los diputados de oposición es que desconocían y desautorizaban a la Comisión Permanente, pero la Comisión Permanente es la que tiene el poder y estos son los conflictos legales que se tienen en el país. Ayer también el Consejo Nacional Electoral aprobó los contratos para el transporte y para el TREP a 25 días de las elecciones, vea usted. Ayer también Maribel Espinazo y Roberto Contreras se declararon perseguidos políticos del gobierno y especialmente de Manuel Zelaya Rosales. Ellos han interpuesto denuncias ante el CONADE. La oposición pues está a la espera de que se designe, y ya se designó realmente por parte de la Corte Suprema de Justicia, una comisión ad hoc para el antejuicio de los 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral que fallaron a favor de que se inscribiera a Jorge Cálix. Anoche mismo, el Consejo Nacional Electoral se emitió una resolución por unanimidad, y hay que ser claro, unanimidad, que Jorge Cálix no se va a inscribir, ni tampoco se va a inscribir la solicitud de Valle, del departamento de Valle, ni Olancho ni Valle, ellos van iguales. Pero también hay otro incidente, y es que el Ministerio Público ahora, a raíz de recibir la USB con aquellos audios, que él oficializó porque el propio fiscal los publicó, entonces por eso nosotros los llamamos los audios del fiscal general. Está recibiendo denuncias todos los días político-electorales. Ahora todos los sectores están yendo a denunciar. Por eso se necesita que sean imparciales, no utilizar las instituciones para beneficio personal. Miren, criticaron tanto a Juan Orlando Hernández, al pelón Oscar Chinchilla, barrieron y trapearon, y ahora están haciendo lo mismo. Y el pueblo hondureño los está observando. Así que, porque recuerden también, el poder solamente es por cierto tiempo, después son ciudadanos comunes. Y después, miren un montón de fiscales, exfiscales, ahí se andan escondiendo. Si el único que da la cara es Edmundo Orellana. De ahí toditos, usted ni sabe dónde están. Hasta se esconden cuando miran a la gente que le han hecho daño. Por eso deben de entender que el poder es efímero. Y el poder no es eterno, es temporal. Respetemos la voluntad del pueblo. Y yo creo que es una reflexión que tiene que aprender nuestra clase política. En este momento, quien tiene el poder, ¿y por qué yo digo tripartidismo? Porque quien tiene el poder es Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación. Ellos son los que controlan el poder en Honduras. No se les olvide que hay un pueblo que está observando y que el pueblo hondureño ya cambió su actitud. Ya está aquí con nosotros justamente el abogado Germán Licelar. Muchísimas gracias, abogado. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias, Emma. Es un gusto. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por sus palabras de introducción y bueno, como siempre, su análisis general muy atinado. Así que adelante y desenmascaremos ahora toda esa situación y desenrollemos ese hilo. Aunque la gente dice que yo paso regañando. No es que paso regañando, es que estoy cansada. Sí. O sea, miren, si nos vamos el 5 de noviembre de hace 4 años, estábamos hablando de lo mismo. Así es. De lo mismo. Y con los mismos actores. Entonces, no es justo de que el pueblo hondureño
dé un mandato, porque el pueblo hondureño lo que da es un mandato para que administren los recursos del Estado, porque vamos a comenzar por eso realmente. Así es. ¿Qué realmente es lo que elegimos? ¿Y por qué los elegimos? O sea, no son los dueños del presupuesto. Un presidente no es el dueño del presupuesto. No. El dueño del presupuesto del dinero somos los hondureños, porque a usted, abogado, a usted, televidente, a mí, a todos, nos sacan ese 15% que todos lo pagamos. Y con eso es que se sustenta la mayor parte del Estado. Así es. Pero parece que a nuestra clase política se le olvida realmente esto. Así es. Con ese punto de partida, a los que nos están viendo, eso se llama Estado de Derecho e institucionalidad. Y como usted bien dice, están elegidos para ir a administrar la cosa pública, para ir a administrar el presupuesto, para ir a administrar las instituciones, porque contrario a lo que muchos piensan, el Estado somos todos. La población, el gobierno, el territorio y una cantidad de elementos, y ellos simplemente van a hacer uso de la estructura gubernamental, pero para servirnos a nosotros, a los que somos los votantes, que somos los que pagamos los impuestos, somos los que le pagamos sus salarios, etcétera. Pero ellos llegan con aquella grandilocuencia, donde se sienten así dueños y señores poderosos de un recurso que es infinito porque no para de llegar, pero como usted bien dijo, es un tema de que se enferman de poder, se enferman de una cantidad de cosas. Mire que entrando en materia de partido, innovación y unidad, desde la constituyente, usted recuerda la campaña que tenía el PINU en aquel momento, que decía que el poder absoluto corrompe absolutamente. Aquí tenemos la prueba contundente. La gente ha equivocado el camino. Y ojo, también nosotros como ciudadanos hemos cometido tremendos errores de creer que simplemente ir a depositar el voto es toda nuestra responsabilidad, cuando debemos involucrarnos en exigir cuentas, en exigir aclaración de por qué se toman las decisiones, involucrarnos en las decisiones y sobre todo entender que estas personas están ahí para servirnos a nosotros y no para servirse de nosotros. Pero hemos perdido ese enfoque. Ahora, no es tarde. Yo creo que al final, como usted bien decía, toda esta estructuración equivocada que se está dando puede revertirse si nosotros como ciudadanos nos involucramos. Al final, todo lo que usted decía, imagínese, una crisis totalmente innecesaria, negociando impunidad. A todos los que nos están viendo, y como dice usted, no es regañar, no es atacar, es meditar. ¿Por qué existe la institucionalidad a los que nos están viendo el día de hoy? Por una sencilla razón. Su derecho termina donde empieza el mío y tienen que haber reglas que definan cómo funcionan esos derechos. Si cada quien hace lo que se le antoja hacer sin tener reglas y sin tener restricciones, la libertad no existe, aunque suene irónico, porque la libertad se fundamenta en que yo pueda respetar la libertad de otros. Y entonces hago la pregunta y analicen antes de ejercer su voto, que no es solo depositarlo, es elegir adecuadamente a través de las mejores personas, investiguen por quién van a votar para que lleguen realmente las mejores cabezas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros no intervenimos de una manera ciudadana en ese sentido, esta gente se va a todos los niveles. Calcule, hoy un congreso que desde imagínese hoy, sí. 5 de noviembre. A 24 días de las elecciones y tenemos 2 congresos. Así es. O sea, porque en estos momentos en el país hay 2 congresos. De manera fáctica. O sea, independientemente. Así están 2 congresos trabajando. ¿Y quiénes son los responsables? Ellos, los que están jugando con nosotros. Independientemente de qué lado usted busque y por qué lado esté de acuerdo. Porque la realidad jurídica, que lamentablemente es irrelevante para la clase política porque hacen lo que quieran con la juridicidad. La realidad jurídica es que el Congreso, cuando hizo la sesión en Los Bajos y 71 diputados creo que estuvieron ese día, se necesitaban solo 65. Pero llegaron 70. Y llegaron 71, con lo cual hay una convocatoria que de acuerdo a la Constitución es totalmente legal. Pero viene el señor Luis Redondo, que porque
nos enfermamos con el título presidente. Yo creo que hay que borrar la palabra presidente del diccionario hondureño, porque el que tiene cargo de presidente se vuelve omnipotente, se vuelve omnipresente, se vuelve un Dios que decide todas las cosas. Y quiero que sepa la población, para los que no lo saben, el señor Luis Redondo, si bien preside el Congreso, porque hay una ley orgánica que dice que hay alguien que lo debe presidir, es simplemente un vocero de todos los diputados, pero él como tal es un diputado más y no tiene ninguna facultad extraordinaria que le permita hacer las cosas que está haciendo, como decir, desconozco esa sesión y voy con la comisión permanente, distinto al año pasado. Si ustedes recuerdan, el año pasado, ¿qué pasó con los diputados? Los diputados se durmieron, se les olvidó hacer en el Pleno una extensión del periodo ordinario de sesiones, y cuando acordaron había terminado y se nombró la comisión permanente, que era totalmente legal en aquel momento. Eso sí, viene el punto. La comisión permanente, aunque sea constituida legalmente, tiene límites, porque dice claramente la Constitución cuáles son sus facultades, y la facultad de elegir un fiscal interino, figura que no existe, no es legal, ni es parte de sus facultades, porque además en la estructura del Ministerio Público existe fiscal adjunto, y cuando se va a sustituir una figura de tal relevancia, lo que dice la Constitución es que tiene que haber una ausencia absoluta que no existía en ese momento. Si el fiscal general iba a desaparecer, un fiscal adjunto tenía que sustituirlo mientras se hacía el procedimiento correspondiente, pero no, se hizo la comisión y se impuso una figura. Entonces volvemos al punto, entramos a una ilegalidad y otra, y cierro con esto, lo que usted mencionaba del señor Jorge Cálix. Yo no tengo nada en contra de él, es un ciudadano más que tiene derecho a participar, pero las reglas están claras y no deben torcerse. Ahora, ¿cuál es el problema? Que él no es el problema es que él es uno más de muchos que han sido impuestos a punta de yo puedo imponerlo porque quiero y lo quiero tener ahí, y entonces viene y dice uno, ¿dónde empezó esto y dónde termina? ¿Cuándo voy a dejar de manipular? Porque tengo una carrera tan grande de gente atrás que todo el mundo dice, uy, qué pena que no lo vamos a inscribir a él, después tenemos inscrito a todos estos. Y eso es el desorden institucional que nos tiene en esta crisis. Y ese es el problema. A mí lo que me preocupa es que tengamos dos congresos en un momento en que deberíamos estar tranquilos los hondureños. Así es. Miren, este periodo debería de ser, mire, ni siquiera han permitido porque que la gente presente sus planes de gobierno, hablen de propuestas, porque nos han tenido en una crisis generando incertidumbre. Perdone que le inserte una frase ahí. Es que no quieren debates. No quieren. Empiece por el candidato del oficialismo. ¿Cuál es su respuesta? Yo no voy a ir a debatir en un lugar donde los otros candidatos son mayoría. Eso no es una aceptación de que no pueden ganar las elecciones. Porque si son 4, los demás está claro que el pueblo hondureño entonces no los quiere. Pero no, es que no quieren debatir porque no tienen capacidad de hacerlo. No hay una propuesta. Todo es el alboroto, el incendio, el problema. No, hombre, el pueblo hondureño dio una muestra, dígame, ¿recuerda lo que pasó el 9 de marzo? Exactamente. Una muestra de pero ellos legitimidad. No entienden. Ellos no lo leen. Como dicen los gringos, no leen bajo las líneas, ¿verdad? La letra pequeña. Y entre líneas. Las entre líneas. O sea, el pueblo hondureño les ha dicho el 9 de marzo, queremos elecciones y queremos elecciones libres y transparentes. Que la gente quedara, se estuviera hasta en horas de la madrugada para votar. ¿Qué significa eso, señores? Y eso es lo que se tiene que respetar. Así es. Están menospreciando a ese pueblo hondureño. ¿Usted cree que el tripartidismo está menospreciando realmente la voluntad del pueblo hondureño? Totalmente. Mire, no construyen dignidad. ¿Qué es lo que quieren estas cuotas de poder? Y siempre hago la diferenciación, ¿verdad? Son 3 partidos que tienen distintos cotos de poder, que juegan con todo ello,
pero hago la salvedad de que hay en los tres partidos personas excelentes que merecen todo nuestro apoyo porque son verdaderos hondureños que creen en la democracia y que quieren lo mejor para el país. Hay que marcar esa diferencia. Pero los que hacen todos estos manejos y todas estas manipulaciones, con esos actos lo que demuestran es que el pueblo no les importa un carajo. No sé si la palabra es correcta o incorrecta para el medio, pero eso es de fondo lo que hay. Porque ¿sabe qué es esto? La columna vertebral de la democracia es el voto. Cuando yo no soy capaz de respetar siquiera esa voluntad popular de la gente que se vuelca en las urnas a decirles a los políticos, mire, yo creo en la democracia, gobierne para mí, y no, lo que hacen es, ¿qué hacen? Generar la bolsa solidaria, ofrecerle que le van a quitar de la central de riesgo, ofrecerle que cosas que los mantengan presos. Es como que si usted tenga un hijo, para todos los que tenemos hijos, y yo quiera que toda la vida mi hijito esté ahí pidiéndome dinero y que yo le digo a dónde va a ir, a dónde no va a ir. No, yo tengo un hijo y mi deseo es que se forme, que crezca, que sea un ciudadano valioso, independiente y que tenga dignidad humana y que crezca. Así deben ver los políticos a la ciudadanía, pero no la ven así. La quieren tener presa de falta de dignidad, de falta de independencia, para que siempre tengan que venir a papi Estado a hacer esto para poder subsistir. No, y también hay otra cosa, ¿verdad? Muchas personas que ya llegaron al poder se resisten a dejarlo. Ah, claro, es que es como una droga. Y yo le voy a decir algo. Esto es lo que nos tienen entrampados ahorita. Ah, claro, claro. Esto es lo que nos tienen entrampados ahorita. Mire, es que esa es la realidad de fondo al final. Mire, cuando usted me menciona eso, todo el mundo tiene que analizar. Mire, vea la crisis que venimos teniendo del proceso electoral. Desde que se empezó a hablar del inicio del proceso electoral, empezaron a salir los brotes de crisis chiquitos, ¿va? Y en vez de eliminarlos, los fueron a regar, les fueron a poner abono, porque esa era su garantía de tener esta situación. Mire, ¿sabe por qué vamos a tener elecciones de fondo? A pesar de todo lo que usted decía que es correcto, toda la negociación de impunidad, porque las necesitan, no para legitimarse, para justificarse simplemente de seguir ahí, porque no pueden perder sus canonjías, porque tienen cola que les pisen, porque tienen pendientes con la ley. Mire que es triste decirlo, pero la única evolución positiva que veo de toda esta politiquería barata que nos han dado desde el 82 hasta la fecha, es que antes no acusaban a nadie ni de un partido ni de otro. Hoy que son tres, ahora ya podemos aspirar que cuando haya cambio de partido, por lo menos un partido va a meter presos a los otros. Antes ni eso pasaba. Sí. Pero eso no debe ser así, porque la legalidad no puede ser una carta de cambio para... No, y qué tristeza es el hecho de que se criticó tanto a Juan Orlando Hernández, porque Juan Orlando Hernández lo que hizo fue judicializar a todo aquel que estaba en contra o que le podía hacer sombra. Claro. Y eso comenzó en su periodo del 2013. Claro. Entonces, aquí es donde uno dice, ¿y qué diferencia tenemos? Imagínese usted un fiscal general sin credibilidad, porque usted es abogado. Sí. Yo soy periodista y lo que tengo es sentido común. Los famosos audios. Ay, por Dios. Un fiscal serio, y lo voy a decir así, contrata laboratorios certificados, porque ellos tienen presupuesto, verifica. Pero ¿qué es lo que hace él? Publicarlos él. Y por eso yo hablo de los audios del fiscal general. Porque no fue Marlon Ochoa. Marlon Ochoa cumplió con la ley, agarró su USB y la presentó como prueba. Mire, es el fiscal general el que valida esos audios. Mire, sean falsos, sean mentiras. Es deber del Ministerio Público verificar eso y proceder en base a no presentarlos. Claro. No presentarlos, porque para mí, o sea, y se los digo, jamás en mi vida, como dicen, ni el Chinchilla se atrevió a tanto, porque el Chinchilla nunca salió, el exfiscal nunca salió. Él mandaba a los fiscales. No, él sale. Entonces, son cosas que ponen en riesgo la institucionalidad y es donde uno dice, ¿verdad? Uno que ha visto pasar tantos años, tanto político,
después va a andar huyendo porque lo van, mire, cambio de gobierno y lo van a procesar. Claro. O sea, va a enfrentar la justicia. Y eso es lo que no miden las personas jóvenes en estos cargos. Mira, ahorita hay una euforia de los nuevos funcionarios comprando casas de 7, 8 millones, ¿va? Así es. Después lo van a investigar, hombre. Claro. Sépanlo hacer, por el amor de Dios. Pero la gente está observando. Mire, uno a cuál colonia de residenciales uno va y le dice, mire que ahí vivía tal funcionario, pero ahora ese funcionario le vendió a tal funcionario y ahí están remodelando ahorita. Y ahorita. Esa es la historia que se está haciendo. Claro. Entonces uno dice, realmente no temen a la justicia. Sí. Y ese yo creo que es el mayor reto que vamos a enfrentar los hondureños. Por eso yo les digo, es bien importante que no votemos por partidos, votemos por personas. Vamos a elegir, no solo a votar. Creo que eso es lo más importante, que realmente escojamos y elijamos a las mejores personas. No votemos solamente porque salió en un anuncio, porque dijo una cosa. Al final, mire, es sumamente complicado porque, como usted decía al principio, el poder no es eterno. ¿Saben qué es lo que es eterno? La vida que vivimos mientras estamos vivos. Eso dura toda una eternidad, que puede durarle 50 años, que puede durarle 80. Y nos volvemos eternos a través de nuestros hijos, a través de la cultura, a través del desarrollo, a través de las instituciones, a través de un parque, a través de una cancha. Todo eso es lo que subsiste. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Yo no sé si la gente lo ha pensado así, pero medítenlo. Cada ser humano que nace en el planeta tiene en promedio una ventana de vida como de 80 años. Cada 80 años en promedio, salvo algunos y otros que quedan por ahí, todo el planeta es gente nueva, cada 80 años. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Vivir nuestra vida bien, disfrutarla, dejar un legado a los que nos vienen posteriormente a continuar, porque todos vamos a desaparecer en algún momento y el deseo es que mientras estamos aquí construyamos lo mejor para nosotros y para todos los demás. Pero la clase política ha llegado a estos niveles porque lo único que piensan es en su solución, no piensan en el bien común, no les importa la legalidad, no les importa la Constitución, no les importa nada. Mire las mismas elecciones internas dentro del tripartidismo. Una gran elección en el Congreso Nacional. Ah, claro, claro. La mayor parte no van a reelegirse. Claro, ahí ya hay una muestra de que hay una necesidad de renovación que la gente está pidiendo. Ahora, se lo digo a toda la población también para que lo sepan, no todo el sistema electoral funciona como se cree. Sí. Por ejemplo, sepan, ustedes van a votar por muchos diputados y si en su colonia usted tenía 10,000 personas que iban a votar por él y cuando vean que no quedó, digan, ¿y por qué no quedó? Porque no funciona de manera directa, lamentablemente, ¿verdad? O sea, hay una serie de fórmulas que tratan de buscar una justicia, pero una justicia que funcionaba cuando solo eran 2 o 3 partidos. Sí. Cuando ya son más de 3 o 4 partidos, la fórmula deja de funcionar. Entonces, todo eso es lo que necesita la población, reformas electorales. Sí, pero imagínese usted, la planilla, yo aquí lo he dicho, la planilla más cuestionada electoral es la de los diputados. ¿Y qué sucede? Cuando pierden, piden reformas electorales, pero cuando están en el poder se les olvida. Así es. Por eso los diputados no tienen derecho, ningún diputado tiene derecho a quejarse. Así es. Porque cuando estaban en el poder, cuando estuvieron en el poder, cuando están en el poder, se les olvida hacer esas reformas electorales. Claro, se vuelve más interesante el fondo que les dan para hacer obras y todo, que muchas veces no llega más que a las obras que tienen que hacer en su propia vida, ¿verdad? Que es otra cosa que debe desaparecer. Vaya, usted que ya mencionó mi candidatura, yo no llego ahí a construir carreteras, ni a arreglar aceras en un barrio, ni a hacer clínicas en ningún lugar. Tengo todo el deseo como diputado y como ciudadano de que todas esas cosas se hagan. O sea, usted puede gestionar. Yo voy a gestionar a través de la legalidad que necesita el país para que se den las condiciones y las políticas públicas para que todo eso que necesitamos como población suceda. Pero yo soy un canal de legislación, no un canal de hacer las cosas. Y aquí es donde viene la situación del presupuesto. Miren,
el presupuesto en los gobiernos anteriores que ha sido. Los presupuestos han sido bien debatidos. ¿Por qué? Porque ahí los diputados incluyen sus proyectos. Así es. Y priorizan los proyectos. Así es. O sea, ¿cuál es la carretera que está más dañada? Entonces, así se va. ¿Qué hospital necesita reparación? Entonces, el diputado gestiona dentro del presupuesto. El presupuesto es campaña política desde que lo están generando. Exactamente. Y eso es lo que siempre se ha hecho y es lo correcto. Porque también el diputado tiene que dar cara en la próxima elección, pero gestionado dentro del presupuesto para que sea el Ejecutivo el que lo ejecute. Es correcto. No el diputado. Así es. Por eso se llama Ejecutivo. Exactamente. Porque ejecuta todas esas actividades que son legisladas. Sí. Así es. Ahora bien, tenemos que ir a pausa. El Consejo Nacional Electoral ha resuelto por unanimidad, no se inscribe la candidatura de Jorge Cáliz como candidato a diputado en Olancho. Usted, como experto en leyes, abogado, ¿tenía realmente Cáliz oportunidades de que lo inscribieran? ¿Realmente? Eso lo vamos a analizar después de pausa. Muy bien. No nos cambie, que ya regresamos. Continuamos conversando con el abogado Germán Leicerat, quien también aspira a un cargo a diputado por el Partido Innovación Unidad Pino. Él nos ha explicado y está consciente de que la situación de la crisis que nos han sometido las cúpulas de poder del tripartidismo en estos momentos fue creada. Se pudo haber evitado todo esto. Pero como él dice, también deben de considerar algo. La elección del pueblo hondureño el 9 de marzo. Y ojo con eso. La gente esperó hasta horas de la madrugada para ejercer el sufragio. Sí. Y esta es una elección. Tenemos la elección del 2021. La gente votó en contra de Juan Orlando Hernández. Y le dio la oportunidad a la alianza de oposición, que se desintegró en el poder, como es ya son otros 100 pesos. Claro. Y eso es olvidarse del pueblo también. Exactamente. Porque le dieron la espalda a ese vuelco de darles todo un respaldo. Y ahí la única parte que creo que vale la pena analizar, Emma, es que tenemos que construir una visión electoral en donde dejemos de votar en contra de algo y votemos a favor de algo. La naturaleza misma de un voto en contra es negativa. Entonces, ojalá que podamos irle dando vuelta a ese escenario y empecemos a votar en favor de cosas y no en contra de otras, porque entonces nunca vamos a salir de ese ciclo, ¿me explico? Sí. Y creo que es importante también que lo valoremos. Sí. Tenemos ya varios mensajes antes de continuar con el tema que está pendiente, porque el caso de Jorge Cáliz va a dar que hablar. Obviamente ya la gente de Libre ya está contraatacándolo. Claro. Hay tweets muy fuertes, mensajes muy fuertes, pero es importante también la opinión de ustedes, televidentes, porque al final son ustedes los que van a decidir quiénes van a ser los próximos diputados, los próximos alcaldes, el próximo presidente de la República. Vamos con mensajes. Dice: hola, muy buenos días, licenciada Emma. Sobre el tema, en realidad aquí el problema es el bipartidismo. Dice, a ellos no les importa en lo más mínimo el pueblo, pero la realidad es que a ningún político le importa el pueblo. Pero el pueblo tiene toda la culpa, dice, de elegir a este tipo de parásitos. El soberano debe de levantar cabeza, dice. Ya es tiempo, pobre pueblo. Vea qué intenso. Sí. Porque aquí es el sentir. Vamos con el siguiente mensaje. El abogado Laitano nos dice, buenos días, licenciada Calderón y el invitado de hoy. En mi criterio personal, la democracia y el Estado de Derecho en un país es la piedra angular para las libertades fundamentales en nuestro país. La democracia y los cimientos del Estado de Derecho han costado después de venir de muchos golpes de Estado que hicieron mucho daño al mismo Estado de Derecho. Ayer en Estados Unidos hubieron elecciones en algunos estados y el partido oficialista del presidente Trump tuvo resultados adversos, como por ejemplo el triunfo del candidato de origen musulmán en la ciudad de Nueva York del Partido Demócrata.
¿Qué mensaje se puede sacar de esto? Nadie, aun siendo presidente, está por encima de la Constitución de la República y las leyes en un Estado de Derecho y su democracia. Aunque un mandatario tenga poder absoluto, es la antítesis de la lucha que hubo en el pasado contra el poder absoluto de los reyes o monarcas. Ojalá que las autoridades en Honduras reflexionen que el poder absoluto y el abuso de poder no es una buena consejera para sus vidas. Muchísimas gracias. Realmente bastante profundo, me encanta. Sí. Vamos con el siguiente mensaje. Dice, buenos días, licenciada Emma, usted habla del fiscal Chinchilla. Le pregunto, ¿a usted le han hecho a ese corrupto nada aquí? Dice, los ladrones tienen corruptos políticos, jamás le harán nada. Es la razón de que ahora haya tanto politiquero varado, dice, porque roban sin que les pase nada. No hay leyes para ellos, solo para el pueblo. Ahí coincido con usted y le explico. Lo pongo de ejemplo, porque fue el periodo más nefasto que ha habido en la era de la fiscalía. No sé cómo va a salir ¿verdad? Pero hasta el momento, peleando así. O sea, están, como dicen, compitiendo. Pero esa es la realidad. Y lo comparo porque le digo, la era de Chinchilla fue la más nefasta. Pero están haciendo lo mismo. Y en ese sentido es que lo comparo. Y usted, totalmente de acuerdo con usted. Mire, aquí los ladrones son venerados, premiados. Aquí quien viola más la Constitución es el gran líder. Así es. Pero la culpa la tenemos nosotros, abogado. Sí. Fíjese que respecto a eso y para lo que decía ese televidente, le voy a contar una pequeña anécdota que me pasó en un país muy cercano que vamos a obviar porque lo importante es la anécdota. Fíjese que yo estaba invitado a un evento, me invitaron a comer a un restaurante, estábamos sentados y de repente entró una persona que se sentó y la persona que me invitó me dice, levántate. ¿Ah? Me tocó el hombro así y entonces, levántate. Y entonces él se puso de pie y todo el restaurante se puso de pie. Ajá. De repente alguien dijo, mesero, llame al administrador. Y entonces el administrador salió y le dice, mire, todas las personas que estamos de pie somos ciudadanos decentes de este país, que tenemos derecho a comer con tranquilidad. Y ese señor que acaba de entrar es corrupto. Entonces, por favor, o le dice a él que se retire o nos vamos todos. Mire qué lección, ¿verdad? Aquí no, aquí lamentablemente todavía hay muchas personas que andan buscando al corrupto porque le va a pasar algo, porque le va a facilitar alguna situación, se abrazan para salir en la foto, etcétera. Creo que tenemos que empezar, a eso me refería yo cuando dejemos de votar en contra de cosas y que empecemos a construir, unámonos los ciudadanos decentes, las personas capaces. Y repito, no es un pleito, no es una cuestión de una guerra, somos todos hondureños, pero tenemos que ser objetivos en un montón de cosas. Imagínense, por ejemplo, cuando le dan todo esto de esperanza, como usted bien dijo, se votó en contra de una situación donde habían habido abusos tan enormes que la gente se cansó. Aparece un grupo, vende una esperanza, llegan al poder y hacen exactamente lo mismo que habían criticado. Entonces, obviamente, la gente dice, Dios mío, ¿qué es lo que nos está pasando? Entonces, esos escenarios los tenemos que empezar a cambiar, porque si no empezamos a votar en favor de alguien, sino que en contra de alguien, esos que juegan con ese sentimiento encontrado que tenemos hacia las personas abusivas, van a seguir jugando con ese sentimiento. ¿Qué propone usted para llegar al Congreso Nacional? Mire, yo como aspirante a diputado, bueno, primero que nada, voy a tener un discurso similar al que estoy manejando hoy, de unidad, de construcción de criterios. Voy a tratar de buscar a todos los diputados que tengan una visión decente y que tengan el deseo de servir al país para que construyamos una unidad. Yo no quiero ser la bancada del Pino, yo quiero ser la bancada de Honduras, donde con los mejores diputados, los que tengan mejores criterios, podamos lograr los consensos que se necesitan para ir y legislar, no por el día del chompipe ni por el día de la cususa, no, por las necesidades que tenemos. Queremos proponer, por ejemplo, un ideal de una reforma estructural educativa que nos lleve
a integrar a toda la formación y todas las cosas que necesitamos, todas estas nuevas tendencias tecnológicas para que tengamos opciones de trabajo en las cuales nos estamos quedando fuera por no capacitarnos. Aspiramos a generar una estructura de educación y de formación que tenga una oficina de Infop mínimo en cada cabecera departamental, que tengamos ese enfoque. Se va a focalizar en educación. Sí, que queremos entrar en ese aspecto de educación porque es fundamental para que podamos tener la formación. Si nosotros desarrollamos, mire, salud, educación y formación en esos tres ejes, en todos los departamentos, no en Tegucigalpa, no en San Pedro Sula, no, en todos los departamentos donde tengamos clínicas bien preparadas que sirvan de filtro. ¿Cómo va a atender el hospital escuela todas las necesidades de salud del país? No, necesitamos clínicas que filtren todo eso, que todo lo ambulatorio se trate en esos lugares, que remitan acá solo las cosas que son necesarias, pero claro, sembrar una clínica que esté ya diseñada para crecer, para que en algún momento también atiendan todas las necesidades de cada lugar. A la par de una visión educativa que tenga toda la visión de las necesidades de desarrollo de cada departamento, para que con eso evitemos tanta gente que se viene a las ciudades buscando oportunidades que ya no se encuentran porque no cabemos. Mire el tráfico, o sea, son tantas cosas y eso implica, por supuesto, desde muchos escenarios, como lo ven en ese trifolio que están publicando, ideas que tienen que ver con considerar la agenda de la mujer, el desarrollo de la mujer. Pues fíjese que le voy a poner un ejemplo. A la hora de construir planillas, porque yo soy miembro de la Junta Directiva del Pino, mira qué problema, porque se ha enfocado la igualdad de la mujer en solamente que tengamos la misma cantidad de posiciones en una planilla. Eso no es igualdad de la mujer. La igualdad de la mujer se va a alcanzar empezando porque somos iguales, ¿va? Tenemos las mismas capacidades, lo que tenemos es abrir los espacios, pero con capacitación, con involucramiento, porque ¿por qué le decía que es un problema? Porque a veces usted no encuentra una mujer que se quiera involucrar, la mujer posiblemente es más inteligente que nosotros y dice, ¿a qué me voy a meter a ese rollo? Y posiblemente lo ve de una manera, pero vamos al punto. Todo este tema de igualdad, para que realmente encontremos esa equidad que necesitamos, parte de que nos integremos en formación política. Tenemos que reformar los partidos políticos. Los partidos políticos se convirtieron en máquinas electoreras, dejaron de formar los líderes del futuro, dejaron de generar civismo en la ciudadanía. Es decir, todos esos roles se han ido perdiendo. Todo eso tiene que ver con formación y educación. Y todos los elementos generales que tenemos ahí parten de también generar un banco de emprendedurismo, que es parte del plan de gobierno de Nelson Ávila, y todo eso obviamente va integrado. Y ojo, no quiero decirle a la gente, ¡ay, qué bonita mi propuesta! Con eso resolvemos los problemas de Honduras. No, señores, los problemas de Honduras se han construido en los últimos 40 años. Espero no nos tardemos 40 años en revertirlos, pero tenemos que empezar ya. Porque cada día que pase, que no tomamos decisiones como las que estoy promoviendo, estamos incrementando más el tamaño del problema. Sí. Eso es lo que les puedo decir. Interesante. Tenemos más mensajes. Vamos a dar lectura. Dice abogado Germán Leicelar, es el camino para erradicar la mora judicial laboral. Dice, el país necesita tenerlo en el Congreso, nos dice este televidente. Muchas gracias. Pero hay que ir a votar para eso. Buen día, consulta. Como ciudadanos de Honduras se le consulta al abogado Leicelar. ¿Qué es por ley lo que el pueblo debe de hacer para pedir que la ley investigue a todo funcionario público cada 2 años y al final de su gobierno por enriquecimiento ilícito y que le den cárcel y confiscar bienes? Dice, y cómo el pueblo puede pedir que en el Congreso dejen de darle dinero a los diputados para disque proyectos sociales. Ellos no están ahí para robar nuestro dinero ni para hacer obras directas, para ello están las instituciones, nos dice este otro televidente. El otro mensaje dice, la política es una ciencia, la han corrompido los políticos, que estamos cansados de tantos políticos mitómanos, cleptómanos y maleducados. Dice, merecemos respeto, este es un pueblo digno, noble y pacífico. Así es. Nos dice este televidente. Y sabe que me encanta, yo le voy a decir algo, yo me siento tan orgullosa de mi público en este programa. Sí. Porque entienden realmente la manera de cómo señalar, cómo reflexionar. Así es.
Mensajes maravillosos los que hemos leído hoy, sí. O sea, y yo les digo, yo respeto mucho porque me encanta que ustedes se tomen el tiempo de estructurar un mensaje. Claro. Así es, porque no con el hígado. Exactamente, no como un bot. O sea, que le mandan ya el texto, mande esto, escriba eso. Sí. No, porque yo creo que todos merecemos respeto. Y una de mis cosas es el respeto. Yo lo respeto a ustedes. Así es. A mi público. Incluso yo respeto a mi invitado. Porque yo creo que todos merecemos respeto. Así es. Y los medios de comunicación, ese es parte de ese mensaje que tenemos que dar. Es correcto. Comentarios sobre los que me decían. Mire, primero gracias por las opiniones positivas acerca de un servidor. Mire, si yo tengo el honor de recibir el voto de nuestro pueblo y puedo llegar al Congreso Nacional, en mí van a tener un servidor público que está ahí precisamente para eso, para dar, no para agarrar. O sea, mi vocación de servicio es esa. Creo que tengo las capacidades jurídicas y como abogado de hacer buenas propuestas. Y en cuanto a la pregunta que hacía el amigo, mire, hay una cosa que le va a sorprender. Todas las leyes y todos los parámetros que existen para castigar esas cosas ya existen, sí, pero no se ejecutan. Entonces, ¿cuál es el espacio de recomendación que le puedo dar? Involúcrese, organícense. Mire, organícese en su casa, organícese en su barrio, organícese en su colonia. Acérquense a todos los espacios donde hay organización ciudadana y este servidor, si llego a ser bendecido con poder llegar al Congreso Nacional, voy a tener las puertas abiertas a través de programas de televisión o al cualquier espacio que ustedes tengan, van a tener acceso a esta persona para que trasladen cualquier necesidad que se tengan y si nosotros podemos convertirla en un proyecto de ley, por supuesto que lo vamos a hacer. Como le decía, es un tema de sumar y multiplicar, no de agarrar y dividir y restar. Entonces, la visión es esa, las leyes existen, tenemos que crear institucionalidad, tenemos que llevar funcionarios que no les tiemble la mano para ejecutar las cosas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que crear independencia. Mire, yo lo he dicho en varias ocasiones y tal vez les sorprenda esto. Yo no tengo nada en contra de Marlon Ochoa. A mí de qué me sirve decir tal por cual. O si soy de Libre, tal por cual. No, son hondureños igual que usted y como yo. Y creo que los tres consejeros que tenemos tienen la capacidad de llevar el Consejo Nacional Electoral de la mejor manera posible. ¿Sabe por qué no ocurre? Porque los grupos de poder, ya sea político o económico, meten las manos permanentemente y no los dejan actuar independientemente. Y por mucha capacidad que tengan, si esas injerencias se siguen dando, no vamos a tener la libertad de los funcionarios para hacer su trabajo como la ley lo escribe. Y pasa lo mismo, y lo digo con todo respeto, en la Corte Suprema, en el Congreso Nacional, ahí, mire lo de Cedesol, mire los dineros que se manejaron mal a través de Gobernación y Justicia, etcétera. Todo eso es la mano de unos pocos, porque no son la gran mayoría, mis amigos. A todos los ciudadanos que nos están viendo el día de hoy, valórenlo y piénsenlo. No es un tema de que todo está perdido, no. Su voto vale, su voto va a definir direcciones. Y le voy a decir esto a algunos por algo que me pasó ayer. Si yo tengo su simpatía, me sentiría honrado. Si no la tengo, es parte de la libertad en la democracia. Yo no soy monedita de oro, ni soy un ser perfecto para caerle bien a todo mundo. Y aceptar, y yo creo que también los políticos deben aceptar la voluntad del pueblo. Claro, mire, así es. Hay un fenómeno. Muchos diputados dicen, yo fui el más votado, saqué 200,000, 300,000. Y cuando van independientes o candidatos a la presidencia, es un fiasco. Claro. Y esa es una lección que le están dando. Sí. ¿Por qué? Porque su conducta no va de acuerdo a esa voluntad o le ayudaron con helio. ¿Va? Es correcto. Porque ese es el otro problema. ¿Va? El problema es el helio. ¿Cómo inflan esos votos? Claro. Pero la cuestión, en el caso de Jorge Cáliz, porque acá sí estamos finalizando, sí me gustaría su opinión en este caso. Sí. ¿Es correcto lo que hizo el Consejo Nacional Electoral? Mire, yo creo que sí es correcto y repito, no tengo nada en contra de él, es una persona como yo que tiene derecho a participar, pero creo que la estructura que manejó para quedar como diputado se quedó en el olvido. Porque mire,
no tengo la última palabra, pero creo que la tesis de que haya sido candidato a la presidencia no es tan sólida como muchos definen. Pero ¿sabe qué es lo terrible? Que decidieron inscribirlo, ¿por qué? Porque presentó una constancia de vecindad del departamento de Olancho. Sí. Mire, es bien sencillo para los que nos están viendo. Si él en este momento es diputado por el departamento de Francisco Morazán, quiere decir que acreditó su vecindad por Francisco Morazán. Sí. Y la ley establece que si quiero acreditar vecindad para participar por otro departamento, yo tengo que haber habitado ahí 5 años. Entonces la matemática no da. Si es diputado actualmente por Francisco Morazán, ¿cómo puede acreditar vecindad de Olancho? Es imposible, me explico. Entonces, ahí vemos cómo la institucionalidad lo convierte posiblemente a él en víctima también, ¿verdad? Porque todos esos manejos y esas manipulaciones... Pero es lo que se ha acostumbrado también a hacer. Claro, porque ha sido todo ese manoseo. Sí. Entonces, ahí es donde viene el tema fundamental de que no simplemente votemos, sino que elijamos. Y como le digo, su opinión vale. Y si usted como ciudadano lo que quiere decirle a toda la clase política, mire, yo no quiero a ninguno de ustedes, dígalo, pero vaya a ejercer el voto, porque si lo que hace es no ir, su voto o lo van a usar o va a entrar en un manejo de olvido y todo. No, usted exprese su opinión, y si quiere rayar el voto completo para que no sirva, hágalo, pero hágalo usted, porque ese mensaje de ese voto rayado también cuenta en la democracia, porque esa es su opinión y tiene que ser considerada por cualquier persona que esté en esta actividad política. Y aquí les digo, súmense a nuestra campaña, si no votas no te quejes. Así es. Porque mire, somos buenos para quejarnos en las redes, somos buenos para quejarnos en los medios de comunicación, pero vaya a expresarlo en las urnas. Mire, si a usted no le gusta un candidato, pues vaya a votar por los que a usted le gusta. Así pero es. Vaya a votar. Yo les digo, hay 5 opciones presidenciales. Tiene 5 opciones presidenciales. Si no le gusta ninguno, vaya y anúlela. Pero claro, vaya a votar, porque su voto nulo, yo no les digo en blanco porque en blanco lo pueden marcar. Así es. Y ojo con eso, no voten en blanco. No voten en blanco, mejor anulen el voto, pero vayan a votar, porque eso nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, como medios de comunicación, a interpretar el sentir de usted y que se respete ese sentir. Eso es construir patria, ejercerlo y rayar el voto o hacer lo que quiera, es ejercer su derecho, no deje de ejercerlo. No ese vote es el en punto. plancha, no vote en plancha. Porque por haber votado en plancha es ese relajo que tenemos en el Congreso Nacional. Sí, ese es otro punto muy importante. Vote por personas, por candidatos. Muchísimas gracias, abogado. No, bueno, muchas gracias. Y yo, como un cierre, le digo, mire, vote conscientemente, analice. No es un tema de que tengamos o no tengamos la razón, pero mire, el Partido Innovación y Unidad ha tenido una historia fundamental en la vida democrática del país. Analícelo y vote diferente. Lo decía Albert Einstein, ¿eh? Si sigo haciendo lo mismo, voy a obtener los mismos resultados. Cambie en esta ocasión y hagámoslo distinto para que Honduras sea distinta. Sí. Muchísimas gracias al abogado Germán Leicelar por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía y por sus mensajes. Los invito a que continúen con BTV, porque ya está Ani Romero con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.